Buenos días, un cordial saludo a todos los estudiantes del grado noveno. En la clase de hoy vamos a ver un tema nuevo que lleva por nombre poblaciones, ¿ok? No es un tema totalmente diferente a los que veníamos viendo acerca de las enfermedades. Es un tema que es muy propio de esta área de la biología y es el tema de las poblaciones, ¿ok? Antes de entrar con la definición de población, es importante que se tenga claro la definición de especie, ¿ok? Sabemos que la especie es un grupo de organismos que se puede cruzar efectiva o potencialmente entre sí y que están aislados reproductivamente de otras especies y que pueden dejar descendencia fértil. Entonces, ¿qué es una especie? Una especie son organismos, ¿verdad? Que no solamente comparten en la mayoría de los casos características del fenotipo o características morfológicas muy parecidas, sino que en esencia el concepto de especie nos habla es de la reproducción, que estos organismos que son aptos para reproducirse entre sí y dejar una descendencia fértil es lo que se considera como especie. ¿Por qué hablo? O sea, en la mayoría de los casos, o por qué dije que en la mayoría de los casos, porque como, por ejemplo, si vemos las imágenes, sabemos que los elefantes, bueno, todos los elefantes, ¿por qué son de la misma especie? Bueno, porque se parecen, todos tienen, son muy parecidos, ¿cierto? En su morfología o en su fenotipo, que son las características externas. Pero a veces dentro de una misma especie puede haber tanta variedad, tanta diferencia, incluso entre macho y hembra, que suelen hasta confundirse y pensar que son especies diferentes cuando son una misma. Entonces, no solamente el término especie va referido al conjunto de características externas o fenotípicas, sino que básicamente como lo dije al principio, la esencia de este concepto habla es de la capacidad de reproducirse de dos especies y dejar una descendencia fértil. Ok, entonces entendido este concepto de especie, pasamos a lo que es la población. Desde el punto de vista ecológico y biológico, una población es el conjunto de individuos, ¿verdad?, de la misma especie que ocupan un lugar y tiempo determinado y que además tienen descendencia fértil. Sabemos porque estamos hablando de especies. Entonces, allí pueden ver en la imagen una población de pandas, una población de jirafas, una población de elefantes, de tigres, de cebras. Entonces, ¿qué es una población? Son organismos de la misma especie que viven en un lugar y en un momento determinado, ¿ok? Cuando se habla de población, no solamente se habla de población humana, se habla de cualquier especie de ser vivo. Unos conceptos que tienen que tener muy claro entonces, individuo es uno solo, población es cuando varios individuos de la misma especie, entonces viven en un mismo lugar en un mismo tiempo. ¿Qué vendría siendo una comunidad? Cuando hay varias poblaciones, ¿ok? Cuando varias poblaciones interactúan en un mismo lugar y en un mismo tiempo, eso es una comunidad. Y ya el ecosistema, no estamos hablando de todas esas comunidades más los factores abióticos, que son la temperatura, el viento, el suelo, el aire, entre otros. Entonces, son conceptos que hay que tener muy claros. Vamos a ver algunas características de toda población. Primero, se tiene que entender el concepto de densidad, que la densidad es el número de organismos que forma una población por unidad espacial. Entonces, ¿qué es densidad? Simplemente el número de individuos que tiene esa población. Eso es el concepto de densidad. Y la densidad está determinada por unos factores que son los que ustedes ven allí. La natalidad, obviamente, porque ¿qué la natalidad? Es el número de nacimientos. Entonces, el número de individuos de una población va a venir o va a verse afectado por la natalidad, por el número de nacimientos. También se puede decir que la natalidad es el cociente entre el número de individuos que nacen en una unidad de tiempo dentro de la población y el tamaño de la población. ¿Ok? Entonces, otro factor que afecta a la densidad de una población es la migración. ¿Ok? Y recuerden que la migración es el traslado de individuos de un lugar a otro, pero la migración se divide o se puede clasificar en dos tipos.
inmigración y emigración. ¿Ok? La inmigración entonces es cuando individuos llegan a una población y emigración es cuando salen de esa población. Entonces, obviamente, estos factores afectan el número de individuos de una población, porque cuando llegan nuevos individuos, o sea, inmigrantes que inmigran, ese número aumenta, el número de la población o la densidad de la población. Mientras tanto, por el otro lado, si organismos salen de esa población, es decir, emigran, se van de esa población, se va a reducir el número, se va a reducir la densidad. ¿Ok? Se entiende también por inmigración, o mejor dicho, se puede medir la tasa de inmigración, que es el cociente entre individuos llegados en una unidad de tiempo y el tamaño de la población. Entonces, ¿qué es la inmigración? Simplemente el número de individuos que llegaron que no estaban allí en esa población. Igualmente, la emigración se puede medir, ¿verdad? O sea, es el cociente entre individuos emigrados en unidad de tiempo y el tamaño de la población. Y otro factor sumamente importante que influye en la densidad de una población es la mortalidad, que es el número de muertes de individuos que mueren en una población. También se dice que es el cociente entre el número de individuos que mueren en una unidad de tiempo y el número de la población. ¿Ok? Entonces, si restamos el número, si tenemos, por ejemplo, 50 aves y mueren en 50 aves en un mes, tenemos contabilizadas 50 aves y mueren 3, ¿verdad? Entonces, esa es la mortalidad. Y hay otro aspecto muy importante que se utiliza para medir la densidad de una población y es una fórmula, ¿verdad? Se habla de lo que es la densidad poblacional, que es el número de individuos de una misma especie que viven en un área o volumen específicos de un hábitat y se puede determinar mediante la fórmula. ¿Cuál es la fórmula para determinar la densidad poblacional? La población de habitantes entre la superficie dado en kilómetros cuadrados. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una población humana de 9.800 personas entre una superficie de 15 kilómetros cuadrados. ¿Cuál es el resultado? Habrá 653 habitantes por kilómetro cuadrado. Algunos ejemplos de países que tienen alta densidad es, por ejemplo, Japón, ya lo sabemos, 335 habitantes por kilómetro cuadrado. Bangladesh, 965 habitantes por kilómetro cuadrado. Holanda, 463 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto estamos hablando de población humana, ¿ok? Otros lugares donde la zona de densidad es más baja, por ejemplo, Mauritania, hay 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Y en Groenlandia hay 0 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Okay? Aquí les traigo algunos municipios de Colombia. De pronto no son datos actuales, pero simplemente quería que vieran la relación, ¿ok? Dice, aquí está la superficie de, por ejemplo, Amazonas, 109.665 kilómetros cuadrados y hay una población de 74.541 personas en el Amazonas. Entonces, si dividimos el número de población entre la superficie, según la fórmula que yo les acabo de explicar, nos da 0.7, es decir, que hay menos de una persona por kilómetro cuadrado. Vamos a ver otro ejemplo que sea de pronto contrario. Miren, aquí tenemos, creo que el mayor es este de Antioquia, que dice que tiene población de 6.299.886 personas, ¿verdad? Y esas están distribuidas en una superficie de 63.612 kilómetros cuadrados. Entonces, ¿qué quiere decir? Aplicamos la fórmula que ya les mostré, donde dividimos el número el número de habitantes entre los kilómetros cuadrados y nos va a dar, miren, déjenme quitar aquí, 95.4, es decir, 95 personas por kilómetro cuadrado. Miren la diferencia con el departamento de Amazonas.
Otro aspecto muy importante en cuanto a la población es la distribución, es decir, cómo ellos se organizan en el espacio. Tenemos que la distribución es la manera en que los organismos de una población se ubican en el espacio. Hay tres tipos de distribución en todas las poblaciones: distribución al azar o aleatoria, se llama de las dos formas, uniforme y agrupada o aglomerada, ¿ok? Esto es parte también de la tarea, tienen que hacer bien sea la representación gráfica o un dibujo sobre los tres tipos de distribución de una población. Aquí lo podemos ver en grupo, como en el caso de los cardúmenes, al azar, ¿ok? Que no tienen ningún patrón fijo, y de manera regular u uniforme, es decir, cuando ellos tienen como un espacio para cada uno más o menos regular. Aquí lo podemos ver mejor. Agrupadas, los organismos están reunidos por grupos. Aquí también se habla de manadas, cuando los animales viven en manadas, o por ejemplo en el caso de las personas que vivimos en familia, ¿verdad? Esto puede reflejar una distribución irregular de los recursos en el ambiente. Este es el patrón de dispersión de la población más común. Es decir, que este es el patrón que se da con mayor regularidad dentro de las poblaciones. El otro tipo es aleatorio o al azar, en donde los organismos se distribuyen impredeciblemente. Esto es típico de las especies en que los individuos no interactúan fuertemente, o sea, cada quien vive por separado. Uniforme, ¿ok? Los organismos están distribuidos uniformemente en el área que ocupan. Esto es típico de las especies en que los individuos compiten por un recurso ambiental escaso, tal como el agua en un desierto, ¿ok? En cuanto a la distribución, también hablamos de lo que es la distribución por edades y la distribución por sexo, ¿ok? Que es cómo se organiza una población de acuerdo a estos dos factores, que son la edad y el sexo, ¿ok? En cuanto a la edad, ¿verdad? Podemos decir que las poblaciones incluyen individuos desde recién nacidos, sabemos que incluyen personas adultas, viejos, personas de pronto también en términos de animales, no se habla de joven o de 20 años, no tienen 5 años, sino que cuando hablamos de animales, hablamos de simplemente personas en edad reproductiva, personas en edad prereproductiva y personas en edad personas no, organismos en edad prereproductiva, reproductiva y posreproductiva. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero aquí en el caso de las poblaciones humanas, sí se habla entonces de recién nacidos, de pronto adolescentes, adultos y viejos, que ya son personas que no pueden reproducirse, ¿verdad? Y en que una población, la proporción de individuos en cada grupo de edad respecto al tamaño total del grupo conforma su distribución por edad, es decir, cuando se mide en el caso de la población humana, bueno, hay tantos niños, tantos adolescentes, tantos adultos, tantas personas ancianas, eso es una distribución por edades. Y en cuanto a sexo, en una población, nos dice que en una población hay una determinada cantidad de machos y hembras, ¿ok? Eso, por supuesto, más que todo se da en nosotros los seres humanos, por supuesto, y en los animales que se reproducen de manera sexual. Entonces, esta cantidad equivale a la proporción de sexos, es decir, el número de machos y hembras en la población respecto al tamaño de la misma. Vamos a ver vamos a profundizar un poco más con respecto a esto de la distribución por edades en poblaciones no humanas, ¿ok? Usualmente una población que se expande con rapidez implica una gran cantidad de individuos jóvenes, ¿ok? Una población que tenga muchos individuos jóvenes en edad reproductiva se va a expandir con mayor velocidad. Otro ejemplo es una población estable comprenderá una distribución más balanceada en términos de edad. O sea, una población estable va a tener una distribución balanceada en cuanto a las edades. Mientras que una población en decadencia tendría mayor número de individuos viejos. ¿Okay? Una población que vaya en decadencia, o sea, que ya vaya de pronto eh, a finalizar, a terminar, es porque tiene muchos individuos viejos que no tienen la capacidad de reproducirse. Vamos con respecto a algo que se conoce como pirámide de estructura etaria.
En estas pirámides es posible distinguir al menos 3 rangos etarios. Etario viene de edad. La edad pre-reproductiva, edad reproductiva y edad post-reproductiva. Así, en una población en crecimiento o expansión mostrará una mayor cantidad de individuos en edades pre-reproductivas y por el contrario, si la población está en decrecimiento o declinación, la cantidad de individuos de las edades más adultas será mayor, ¿ok? Entonces, aquí vemos las edades post-reproductivas, o sea, después de que ya no tienen posibilidad de reproducirse, reproductiva, y pre-reproductiva, o sea, antes de poder reproducirse, o sea, ellos son muy jóvenes, no, pero en el futuro van a tener la capacidad de reproducirse. Entonces aquí vemos el porcentaje en la primera población, en la segunda y en la tercera. ¿Ok? Nos dice que la estructura de edad en diferentes tipos de población. La A nos muestra una población en expansión. Miren que hay gran cantidad de individuos en una edad reproductiva y prereproductiva. La B es una población estable, más o menos el número de individuos en las 3 edades es igual, y una población en estado de decadencia, que vendría siendo el ejemplo C, vemos que hay gran número de individuos o mayor número de individuos que en los casos anteriores que están en edad postreproductiva. Ok. La tarea es, representa con un dibujo los tipos de distribución de la población que vimos. ¿Okay? ¿Cuáles son los que vimos? Al azar o aleatorio, uniforme y en grupos. ¿Ok? Tienen que responder también esas preguntas. Por ejemplo, una población de loros está conformada por 1.200 individuos que ocupan un área de 10 kilómetros cuadrados. ¿Cuál es la densidad poblacional? Tienen que aplicar la fórmula que les mostré. Segunda pregunta, ¿cómo puede estar organizada una población según el sexo? ¿Okay? Aquí también hablamos de que, por ejemplo, existen manadas, hay animales que se agrupan en manadas donde hay un solo macho y varias hembras. También hay organismos que simplemente viven un macho y una hembra. Entonces, de esta manera también se pueden organizar la población según el sexo. Y la tercera pregunta, ¿qué ocurre en una población si la mayoría de los individuos que están en etapa reproductiva o en etapa postreproductiva? Entonces son dos preguntas allí. ¿Qué ocurre si la mayoría está en etapa reproductiva y qué ocurre si la mayoría está en etapa postreproductiva? ¿Ok? Bueno, esto es toda la tarea. Recuerden que si tienen alguna duda o alguna inquietud, me pueden preguntar, estoy a la orden y deseo que todos estén muy bien.